Hombre lobo, el gen del bestiario, Nueva Cartagena, una ciudad donde hasta el smog de hormigón olía a carroña, el cielo vendado con las gasas de neón de los anuncios, la gente abajo, peones, clones, huesos bajo la suela. Aquí todo se compraba, incluso las pesadillas. En el sótano de uno de los laboratorios de la corporación Bionix, la luz roja de la alarma de emergencia parpadeaba lánguidamente. La sangre corría por las paredes. Allí había un hombre, o no exactamente un hombre. Su nombre era Damir Hassanov, exoficial del grupo de reconocimiento Grom 7. Una vez pasó por las polvorientas picadoras de carne de África y las rebeliones autónomas de Siberia. Ahora yacía, encadenado a una mesa médica, y de sus venas salían tubos hacia el equipo de laboratorio. Su piel se crispaba, como si algo ajeno viviera debajo. Y vivía. Objeto 047 estabilizado. Resonó una voz desde detrás del cristal. Femenina, fría. La mutación ha alcanzado el 92%. Solo queda despertar el protocolo de comportamiento. Dentro de Damir algo se agitó. Gruñía. Suplicaba que lo liberaran. El cerebro luchaba, pero la química era más fuerte. La corporación hizo todo según las instrucciones. Borró el pasado. Reescribió los genes. Le metió una quimera antigua, encontrada en los restos de una bestia prehistórica bajo el hielo en Groenlandia. Pero Grom 7 no se quiebra tan fácilmente. Él recordaba destellos, arena, un hermano de armas gritando en agonía, traición, y luego la oferta de Bionix. Participa y volverás a ser un soldado. Aceptó. Se equivocó. Pensaron que habían sometido a la bestia. Pensaron que las inyecciones lo mantenían en una jaula. Se equivocaron. Cuando el hombre lobo despertó en su interior, las paredes del laboratorio se salpicaron de sangre. El metal se rasgaba como papel de aluminio. La gente ni siquiera tenía tiempo de gritar. Solo una mujer sobrevivió, la que hablaba por el micrófono. Damir la miró a través del cristal empañado y algo en su mirada vaciló. Maldita sea, no es el gen 047. No es lo que planeamos, exhaló ella, retrocediendo. Él mismo eligió la forma. Al día siguiente, los noticieros matutinos informaron brevemente sobre un accidente local en un complejo de biotecnología. Las cámaras de vigilancia no funcionaban. Testigos, 0. Y en la ciudad baja, en los sucios túneles del metro, alguien vio a un hombre caminando descalzo por las vías. Su cuerpo, semidesnudo, cubierto de pelo de lobo y cicatrices. Sus ojos, bestiales, pero su mente, humana. Por ahora, la corporación Leviathan Technologies observaba la catástrofe de sus competidores. Tenían sus propias versiones, sus propios hombres lobo. Gen 126, 128 y 142. Uno se parecía a una hiena, otro era ciego pero sentía el miedo. El tercero podía infectar a la gente con una mordedura y reproducirse en un día. Había todo un programa, Proyecto Bestiario. Llamaban a sus creaciones alfa híbridos. Es hora de probarlos en condiciones reales, dijo el director de Leviatán. Que casen un poco. No sabían que Damir no era solo un mutante. Era el único que había conservado la autoconciencia y tenía un objetivo: vengarse, destruir todo lo relacionado con el proyecto, encontrar a otros como él y averiguar quién era ahora, hombre, bestia o algo nuevo. La Cartagena nocturna estaba inundada de lluvia y la luz de los proyectores. En algún lugar entre la basura y los mendigos comenzaba una nueva caza. Hombre lobo contra hombres lobo, un monstruo genético contra las corporaciones, y la ciudad se convirtió en la arena. ¿Tu nombre?, preguntó una voz a sus espaldas. Deberías haber muerto en el laboratorio, respondió la científica.
Ya no soy 047, soy Damir, y tú me dirás dónde están los demás. La gente aún no sabía que una nueva generación de depredadores había salido a las calles. No lobos, no humanos, sino algo intermedio, y nadie pensaba esconderse en los bosques. Los subterráneos les quedaban pequeños. Vinieron a por aquellos que los crearon. La noche en Nueva Cartagena fue rasgada por un aullido. No era solo un grito animal, había algo más en él: anhelo, furia, memoria, todo comprimido en un único rugido inhumano. Resonó como un eco por los cañones de hormigón del sector subterráneo D y reventó las cámaras de monitoreo con una sobrecarga de ultra alta frecuencia. En la sala de control de Leviathan Technologies sonó la alarma. Contacto con el objetivo. Atención, tenemos una activación de sujeto fuera de la zona de control. Probablemente se trate de Eco 047, decía el operador, pasando con dedos temblorosos imágenes borrosas. Viene hacia nosotros. Que venga, respondió fríamente el general Sergio Morales, exmilitar, ahora jefe del Departamento de Estabilización de Campo de Objetos. Recíbanlo, los 3 alfas, a la batalla, que nuestro genovestiario demuestre de lo que es capaz. Damir lo sentía, en algún lugar cercano. La química en su sangre resonaba como si llevara una brújula cosida en su interior que lo guiaba hacia otros como él, o hacia aquellos en quienes podría haberse convertido si se hubiera perdido por completo. Sabía que iba a una batalla, 1 contra 3. La primera criatura lo encontró en un túnel de ventilación bajo el abandonado Distrito 4 Beta. Se movía a 4 patas, con la piel ulcerada y los dientes como agujas. Era muda, ciega, pero sentía el miedo. Solo reaccionaba a él. Gen 128. La llamaban el sabueso de arena. Damir no tuvo miedo. Se agazapó. El corazón se ralentizó a un ritmo sordo. Respiraba con regularidad, sin emociones, sin miedo, solo cálculo frío. El soldado en su interior estaba vivo. Se abalanzó sobre la criatura mientras pasaba arrastrándose y le clavó las garras en la garganta. La criatura se convulsionó, pero Damir ya le estaba arrancando la piel, rompiéndole las vértebras y estrellando su mandíbula contra el hormigón. Ya no era humano, pero recordaba cómo matar. Contacto con el Gen 128 perdido. Ha sido destruido, informaba el operador por el auricular. ¿Tan rápido? El general ni siquiera levantó la cabeza. Activen a la hiena. Gen 126, la más rápida de las creaciones. Reacciones sobrehumanas. Sistema muscular mejorado. Exoesqueleto óseo implantado. Ataques en serie, con una maniobrabilidad frenética. Recordaba a un viejo enemigo de sus pesadillas, una hiena con una sonrisa de oreja a oreja y cicatrices en lugar de ojos. Encontró el rastro en la zona industrial 7. Olió la sangre, sucia, acre, la suciedad en las paredes hecha de cadáveres. Gruñía, sonreía, susurraba algo para sí mismo, y luego avanzó, y lo encontró. Damir estaba de pie entre cuerpos destrozados y ruinas, pelo de lobo en los hombros, garras como cuchillas. Se miraron el uno al otro como 2 extremos diferentes del mismo experimento, como 2 reflejos distorsionados. «Pues vamos», susurró Damir, y la hiena se abalanzó. La lucha fue brutal, una guerra relámpago en el hormigón, garras en las costillas, golpes en la cabeza, carne volando hacia las paredes. Rodaban por el suelo, aferrándose el uno al otro. Pero Damir no es solo una bestia, es un estratega. Golpeaba las zonas vulnerables, como enseñan en el entrenamiento de las fuerzas especiales. Rompía articulaciones, cortaba la respiración, y al final le clavó un colmillo en la base del cráneo. La hiena exhaló. «¿Por qué? Tú, todavía, eres humano». Damir arrojó el cuerpo a un lado.
porque no he olvidado quién fui. En Leviatán cundió el pánico. Quedaba uno, Gen 142, un prototipo de nivel superior, capaz de infectar. No era un luchador, sino un propagador. No necesitaba pelear. Te escupía sangre y en una hora te convertías en algo intermedio entre tú y él. Y ya estaba abajo. Pero Damir fue a por él primero, no para luchar, para exterminar. La ciudad ardía en fiebre. En las calles aparecieron los primeros infectados, gente con ojos ensangrentados, con la piel arrancada, comportamiento inestable, agresión máxima. El metro se llenó de semibestias. Pánico. Necesitamos imponer una cuarentena, informaban al cuartel general. No, dejen que Damir haga todo el trabajo sucio por nosotros, cortó Morales con voz ronca. Él es el limpiador, él es la guerra, y nosotros somos los observadores. Damir encontró al 142 en el complejo de depósitos del antiguo sistema de abastecimiento de agua. Era alto, como una sombra, con alas de baba. No hablaba, solo siseaba. Ya había logrado convertir a docenas de personas en una manada. Damir no esperó, se abalanzó, le atravesó el pecho, pero la criatura se regeneró, le cortó los brazos y volvieron a crecer. Luchó como un demonio. La manada atacaba, pero él los desgarraba como si fueran de papel. Era una bestia, pero en su cabeza resonaba la voz de su antiguo comandante. Eres la última línea. Si no eres tú, no será nadie. Hizo estallar el complejo. Provocó una detonación improvisada al cortocircuitar el sistema de suministro de combustible. Las llamas lo arrasaron todo. Más tarde, entre el hierro carbonizado, alguien vio una silueta. Un cuerpo quemado, la mitad de la cara desgarrada, la piel y el pelaje arrancados, pero estaba de pie. Damir. Amenaza neutralizada, informaban los reporteros. Mutantes desconocidos destruidos. La investigación está en curso. Versión: atentado terrorista. Pero en algún lugar de las catacumbas de Nueva Cartagena, otros despertaron. En laboratorios de Panamá, en los sectores profundos de Lima, en los sótanos de El Salvador, el proyecto Bestiario continuaba, y uno de ellos caminaba por los túneles, apretando en su mano un chip con las coordenadas del siguiente objetivo. La muerte no lo había vencido. Ahora era un cazador, un soldado sin bandera, un hombre en el cuerpo de una bestia, y el aullido que sonó sobre las ruinas de la ciudad no era el presagio del fin, era el comienzo de la guerra. Habían pasado 3 días desde la destrucción del depósito experimental en Nueva Cartagena. Las fuentes oficiales silenciaban los hechos. En las redes sociales circulaban imágenes de cuerpos carbonizados, mutantes con fauces torcidas, pero desaparecían rápidamente. La moderación trabajaba en conjunto con las corporaciones. La gente olvidaba, o quería olvidar, pero alguien no olvidó. Panamá, la ciudad nodo de la corporación Leviatán, el principal clúster de investigación. Allí, en los bloques subterráneos, se encontraba la siguiente etapa del proyecto: Gen compatibilidad. Experimentos sobre la fusión de varios códigos genéticos, no solo para crear un hombre lobo, sino un híbrido de varios. En uno de los tanques, sumergido en un caldo nutritivo, respiraba lentamente el prototipo 300, una mezcla de murciélago, lobo y un humano con un tipo de personalidad psicopática. No dormía, esperaba. Cuando la señal de alarma llegó desde Cartagena, el sistema automático en Panamá activó el protocolo 4, liberar para la defensa del complejo. Error, fatal. Y en algún lugar de la frontera entre Panamá y Costa Rica, en las montañas, al pie de una antigua mina, estaba un hombre, sin ropa, cubierto de cicatrices y cenizas,
con ojos de lobo y cuerpo de guerrero. Damir extrajo de su memoria implantada las coordenadas del objetivo. El complejo estaba bajo tierra, protegido como una fortaleza. No sabía quién lo esperaba dentro, pero sentía que todo estaba cambiando. Ya no cazaba solo por venganza, buscaba respuestas. ¿Quién estaba detrás del proyecto? ¿Por qué sobrevivió él? ¿Por qué la bestia dentro de él obedeció mientras que en otros devoró la razón? Se adentró en la mina, a través de la maleza y el polvo. Detrás de él, nada. Delante de él, todo. Panamá. «Tenemos una intrusión», informó el operador en la consola. «Acceso no autorizado a través del túnel de ventilación de la mina. Se mueve rápido, muy rápido». «Es él», exhaló pesadamente el general Morales. «El fantasma con ojos de lobo». «¿Liberamos al prototipo?» «Sí, liberen todo y preparen la evacuación de los científicos. Si logra entrar, no solo perderemos el laboratorio, perderemos el control del proyecto». El prototipo 300 se puso en pie. Su cuerpo era inhumano. Alas colgaban de sus hombros, sus dedos eran como tentáculos con puntas óseas. Su rostro recordaba a la máscara de un chamán, cubierta de patrones. No gruñía, reía, comprendía que no era solo un arma, era una ideología, una nueva especie. Sabía quién venía a por él. Esperaba. Cuando Damir entró en el sector principal, todo estaba en silencio. Las cámaras vigilaban. Las torretas temblaban sin atreverse a disparar. Una luz silenciosa caía del techo, proyectando sombras. Y entonces apareció él. «Hola, hermano», susurró el prototipo. «Tú eres el primero. Yo soy el último. Pero quizás ambos seamos el principio». «No eres mi hermano», respondió Damir. «No soy una bestia. No, eres más. No moriste. No perdiste la razón. Eres un error, y yo soy el plan». Y se abalanzaron el uno sobre el otro. Esta lucha fue diferente, no como con los anteriores. El prototipo era inteligente. Atacaba los pensamientos, los miedos, los recuerdos. Susurraba con las voces de compañeros muertos. Le mostraba a Damir su pasado, momentos en los que disparó a inocentes, donde dio órdenes que destrozaron destinos. «¿A cuánta gente mataste por orden?». La voz del 300 sonaba en su cabeza. «¿Crees que eres mejor que yo? Eres un lobo con correa, solo que la correa es diferente». Damir gimió, cayendo de rodillas. Dentro de él, la bestia rugió. No quería ver eso. No quería sentirlo, pero sabía que todo era verdad. Se levantó. «Sí, maté, y por eso debo morir, pero tú no traerás redención, solo caos». Y con estas palabras se aferró al prototipo con los dientes. La sangre brotó. Cayeron, trabados en combate. Las alas se rasgaban, la piel se derretía, las garras se clavaban más profundo. La lucha duró 1 minuto, o una eternidad. Al final solo quedó uno, Damir. Se desplomó sobre el frío metal cubierto de sangre. Su cuerpo pulsaba débilmente. Dentro, silencio. El prototipo estaba muerto, pero no del todo. Había dejado algo en él. Cuando el personal de Leviatán entró en la sala, no había nadie. Solo una inscripción, arañada con una garra en un panel. «Recuerdo quién soy. Mientras recuerde, soy humano». A partir de ese día, comenzaron a circular rumores por el mundo, sobre un hombre bestia que mata monstruos, sobre un soldado sin bandera, sobre un maldito que rompe cadenas. Se convirtió en una leyenda, pero su caza apenas comenzaba, porque en algún lugar, en el norte de Argentina, habían activado el Gen 0, y ese nunca debería haber despertado. Argentina, región norte del Chaco, zona restringida. En este lugar no hay nada, ni carreteras, ni ciudades, ni comunicación. Aquí, bajo tierra, en el núcleo de un búnker que alguna vez fue secreto durante las guerras de pureza de sangre,
La corporación Leviathan Technologies guardaba algo que desafiaba el análisis. Ningún científico, ningún algoritmo podía descifrar completamente su ADN, porque no pertenecía solo a la Tierra. Gen 0, un objeto encontrado en el permafrost de la Patagonia, en un sarcófago de piedra y hueso. No estaba vivo, hasta que la sangre de un hombre lobo lo tocó. Tras la caída del centro panameño, se filtraron datos sobre la victoria de Damir. No solo sobrevivió, sino que adaptó la genética del prototipo 300, integrándola en sí mismo. Ya no era simplemente el primero, era una anomalía. Podría convertirse en la clave o en la catástrofe. La cúpula de Leviatán se reunió en una sesión de emergencia. El Gen 0 no puede ser activado, dijo un científico enmascarado. No sabemos qué pasará. No es humano, es un precursor. ¿Y creen que él no lo siente?, respondió Morales. Damir está en camino. Lo hemos perdido todo. Solo el Gen 0 puede detenerlo, o someterlo. Mientras tanto, Damir cruzaba Bolivia, a pie, sin transporte, sin armas. El arma era él mismo. Ya no se escondía. Lo veían, lo grababan con cámaras, pero nadie lo creía. Todo se borraba demasiado rápido, pero los rumores crecían. En algún lugar de los barrios bajos decían: mató a una hiena con ojos de cicatrices, desgarró a una quimera en Panamá, habló con fantasmas, busca el corazón de la bestia. Él mismo es el corazón de la bestia. En la frontera con Argentina lo encontraron, un grupo de mercenarios, no humanos, híbridos, clones de hombres lobo inacabados, prototipos de tercera generación, piel gris, garras artificiales. Los soltaron como perros. Su tarea, contener a Damir hasta la activación del Gen 0. Damir Hassanov, dijo el líder, has cruzado la frontera. Esta es una zona de purga. No volverás. Damir observó en silencio, y luego, sin pronunciar una palabra, liberó a la bestia. La lucha fue desigual. Los cortó como a carniceros, uno tras otro, sin pompa, sin palabras, con la precisión de un veterano y la furia de un animal. No mató al último, lo dejó medio vivo, le arrancó las coordenadas de la entrada al búnker. Diles a los tuyos, susurró mirando los restos de un rostro desgarrado. No vengo a por la guerra, vengo a por la verdad. Bajo el búnker en el Chaco, algo extraño estaba sucediendo. El Gen 0 se movía, se levantaba lentamente en la criocámara, cubierta de runas antiguas. Sin pulso, sin respiración, solo una pulsación de la piel, como si un océano latiera debajo de ella. Cuando su ojo se abrió, los sensores de todo el complejo fallaron. Vio el mundo, vio a Damir, y sonrió. Damir se acercó a la entrada subterránea, cubierto de polvo, con la ropa desgarrada. Sus ojos brillaban con un ámbar neón. Detrás de la puerta no había una simple criatura. Detrás de la puerta estaba la respuesta. Pero mientras se acercaba, dentro se llevaba a cabo un consejo. El Gen 0 hablaba con la gente, con sus miedos. No hablaba con palabras, entraba en la mente. Yo existía antes que ustedes, susurraba en sus cabezas. Ustedes son hijos del error, él es hijo de la voluntad. Mátenlo, y seguirán con vida. Permitan que entre y romperá la cadena. Ya está en la entrada, dijo uno de los científicos. Que entre, pronunció Morales. Que sepa la verdad. Las puertas se abrieron, oscuridad, olor a moho y a antigüedad. En la profundidad, una silueta, alta, no humana, no bestia, Gen 0. Tú me llamaste, susurró Damir. Viniste por ti mismo, resonó una voz dentro de su cráneo. Porque tú no eres creado, eres elegido, no eres un híbrido, eres la evolución. Y entonces sucedió algo extraño. El Gen 0 no atacó, extendió una mano.
De su palma surgió un impulso, no dolor, no fuerza, memoria. En los ojos de Damir pasaron imágenes, no de su vida, de una ajena, planetas, guerras, especies condenadas, la caída de civilizaciones, huida, congelación, ocultamiento. Soy el último de aquellos que observaron cómo la evolución se repetía en círculo, susurraba el Gensero. Ustedes son una repetición, tú eres un error en la repetición. Damir se tambaleó, comprendió. La bestia en él no era un virus, no era química, era el pasado que había irrumpido a través de los siglos. Lo que habían desenterrado del hielo no era un arma biológica, era un código de memoria, un antiguo patrón genético. ¿Por qué no me mataste?, preguntó. Porque no eres el enemigo, eres la respuesta. En ese momento, el sistema de seguridad se activó. Morales dio la orden. Destruir el complejo si Damir y el Gensero establecían contacto. Comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1. El Gensero lo miró. No podrás detener la cadena, dijo, pero puedes reescribirla. ¿Cómo? Vive, no como una bestia, sino como un hombre. 25, 24, 23. El Gensero le entregó un chip, pequeño, rojo. Contenía todo el código del proyecto Bestiario. Vete, cuéntaselo, o mátalos a todos. Tú eliges. 21, 20, 19. ¿Y tú? Estuve muerto demasiado tiempo. Ha llegado la hora de irme de nuevo. Damir corrió. Las alas de la explosión golpeaban a su espalda. La tierra se derrumbaba y escapó, vivo. Más tarde, lejos de la zona, se sentó junto a una hoguera. En su mano, un chip. En su cabeza, un caos. En su corazón, una bestia silenciosa, pero ya no salvaje. Sabía que ahora todos lo cazarían, pero también sabía, ahora tenía algo que podría poner fin a todo. O empezar de nuevo. Un estruendo, sordo, denso, como el golpe de un martillo en las entrañas. El metal se dobló. Alguien, había reventado la puerta blindada de la esclusa de abajo. Cortés, todavía sangrando, se incorporó sobre los codos y, con dedos temblorosos, alcanzó su cinturón, donde colgaba una cápsula con un inhibidor congelada en sangre. Tarde. En su interior ya latía la furia. Su corazón trabajaba en modo de sobrecarga premortal, y las cicatrices a lo largo de su columna vertebral pulsaban con luz. El virus del bestiario había despertado. En el pasillo se oyeron gritos, entrecortados, que rápidamente se convirtieron en un estertor. Luego, un gruñido. No el suyo, no su forma, era otro. Uno de los que fueron liberados primero, estables, leales, depredadores, los prototipos alfa de la corporación Iris. Cortés apenas se puso de pie, jadeando roncamente. La vista se le nublaba. Los reflejos de supervivencia funcionaron más rápido que la conciencia. Se abalanzó hacia un módulo de pared, arrancó un machete de asalto de su imán y, tambaleándose, se dirigió hacia la fuente del sonido. Ya no era simplemente un hombre, pero todavía no se había convertido del todo en una bestia. Del hueco salía humo. La iluminación parpadeaba. En el suelo, destrozados y desgarrados, yacían 3 guardias. Sus cráneos estaban aplastados, sus cajas torácicas abiertas por garras. Y en el centro se encontraba algo. Una criatura del doble de la altura de un hombre, cubierta de una piel oscura como el carbón, con las articulaciones de las piernas proyectadas hacia atrás y ojos que ardían con una luz amarilla. Respiraba ruidosamente, de forma bestial, pero en su mirada había voluntad, consciente, controlada. Miró a Cortés, lo reconoció. Prototipo SKV-09, resonó por los altavoces. Identificado, sujeto Cortés Alejandro, rango inestable, orden, liquidación. La criatura se lanzó hacia adelante. Cortés saltó a un lado. Los instintos de hombre lobo funcionaron por él.
La espalda le estalló de dolor. La columna vertebral volvió a moverse bajo la piel. Sintió las garras intentando salir. El corazón le dio un vuelco. El control se le escapaba, pero sabía lo que pasaría si liberaba a la bestia por completo. En este lugar, en el corazón de la colmena, lleno de alfas y otros cuerpos mutilados, no sobreviviría sin su mente. Pero con su mente, tampoco sobreviviría en absoluto. Se permitió perder el control a medias. La espalda se arqueó. Los ojos se le inyectaron en sangre. Los dientes se alargaron. El machete crujió en su mano y se estrelló contra el monstruo como una tormenta, emitiendo un gruñido bajo y gutural. La lucha no fue como una pelea de hombres, sino más bien como una danza de cuchillos y colmillos. La criatura golpeaba con sus garras como un martillo, rasgando el aire con sus embestidas. Pero Cortés se movía de otra manera, más rápido, más flexible. Había estudiado cómo cazaban estas bestias, y ahora se había convertido en una de ellas. Su machete cortó la carne de la criatura, provocando un chorro de sangre oscura. En respuesta, un golpe lo estrelló contra la pared. El panel de plástico se hizo añicos bajo él. Tosió sangre en la garganta. La criatura se acercó, gruñendo, casi, disfrutando de la pelea. Cortés gruñó en respuesta, pero no de rabia, sino de dolor. El hombro dislocado, el hígado perforado. Miró a la criatura y vio un collar, gris, delgado, con una franja roja parpadeante. Control. La idea le golpeó la cabeza. Él no tenía control, pero la bestia sí. Por lo tanto, en algún lugar cercano, debía haber un panel de control, o un transmisor. «Tú estás encadenado», siseó, escupiendo sangre. «Y yo soy libre, cabrón». Se lanzó hacia la consola del panel. La criatura se abalanzó tras él, pero un segundo después, un impulso eléctrico la detuvo. Un retraso en la orden. La bestia se estremeció, girando sobre sí misma, aullando. Cortés, temblando, arrancó un cable con un fusible de la pared y golpeó el collar. Cortocircuito. Explosión. La bestia salió volando, gritando. En su cuello, un trozo de metal humeante. Ya no estaba bajo control. Ahora ambos eran libres. Se miraron, jadeando y sangrando. Dos caras del mismo experimento maldito. Hombres lobo de nueva generación, artificiales, mutilados, odiando sus propios cuerpos. Y entonces, desde arriba, por los altavoces, sonó una voz. «Oh, esto es fascinante. El primer inestable y el primer estable. Una pelea sin bozales. Veamos quién gana si quitamos los frenos». Un clic. Ambos estallaron. Las venas le sirvieron. Las hormonas golpearon frenéticamente el cerebro. Cortés rugió, su cuerpo se contorsionó, la columna vertebral se le salió, la piel se le llenó de ampollas, los ojos le brillaron con un rojo escarlata. Ya no se controlaba a sí mismo, y comenzó la verdadera masacre. Cuando Artem abrió los ojos, ante él había un pasillo en ruinas. El techo estaba perforado y una lluvia gris caía lentamente sobre el suelo metálico. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, acompañadas por el aullido intermitente de la alarma. Todo su cuerpo vibraba de dolor, pero las heridas se cerraban ante sus ojos. Su organismo ya no obedecía a la lógica habitual. Veía cómo la piel literalmente se arrastraba, uniendo las zonas musculares desgarradas. Recordó fragmentos, gritos, sangre, el crujido de los huesos. Había desgarrado a alguien, pero no podía recordar a quién. Los rostros se borraban como en una pesadilla, dejando solo el olor, el miedo humano y la sangre. «Te estás perdiendo», susurró una voz en su cabeza. No era un monólogo interno, era él, esa bestia, el gen que ya no esperaba permiso para despertar. A través de una neblina de dolor y turbia ansiedad, Artem se levantó.
El sistema de reconocimiento de módulos de combate en su ojo izquierdo se activó y mostró 2 señales térmicas a 15 metros de distancia. Nivel de amenaza: alto. ¿Estás vivo? Resonó una voz por el canal de comunicación interno. Era Lee, una ingeniera de la base de la Resistencia. Las cámaras te han detectado. Pensábamos que estabas muerto, como los demás. Yo no lo sé, siseó Artem, agarrándose el pecho, donde algo se retorcía bajo la piel, como si estuviera vivo. ¿Qué ves? Miró hacia adelante. 2 siluetas. No eran humanos, demasiado masivos, con extremidades hinchadas y armaduras podridas. Primera generación, híbridos fallidos. Los enviaban como carne de cañón. Lo vieron. Artem no esperó. No confiaba en sí mismo. Sabía que la bestia en su interior ya se estaba alzando. Un destello. Las garras, sus propias garras, rasgaron la piel. Sus manos se cubrieron de escamas. Las articulaciones crujieron dolorosamente. No se resistió. Dejó que la bestia saliera. Un segundo después, ya estaba en el aire, sobre el primer mutante. La cosa que quedaba de humano apenas tuvo tiempo de chillar antes de que su cráneo se partiera bajo el golpe de una garra. El segundo intentó girarse, demasiado lento. Artem se aferró a su garganta, desgarrándole la laringe, un chorro de sangre caliente. Cuando todo terminó, estaba de pie entre los restos, cubierto de las entrañas de otros, y su corazón latía no de horror, sino de excitación. Ya no sentía asco, solo hambre. Artem, otra vez Lee, debes salir de ahí inmediatamente. Hemos interceptado el canal de comunicación de Hencorp. Han activado el nivel 5. Hay una limpieza en la zona. Te rastrearán. Miró las paredes, cubiertas de cámaras. Ya sabían dónde estaba. Quizás incluso le permitieron salir, probando, midiendo la eficacia, testeando. Se limpió la sangre de la cara. Voy a por ellos. Debo saber por qué me crearon. Debo saber quién más está vivo. Artem, no lo hagas. Puede ser una trampa. Es una trampa, seguro, dijo él. Pero yo también me he convertido en un depredador. Se desvió hacia un túnel lleno de viejos laboratorios. Olía a formaldehído, acero y muerte. En las paredes, contenedores con otros híbridos. Algunos dormían, otros estaban muertos. Uno lo miraba, vivo, inmovilizado, con ojos blancos, casi humanos. Tú eres igual, graznó la criatura. Ellos iniciaron el proyecto Bestiario en varios países. Nosotros no somos los primeros. ¿Sabes dónde está el centro? Sí, pero no llegarás. Ellos te dejaron ir para que los llevaras hasta nosotros. Artem se quedó helado. Las cámaras, los termodetectores, era una baliza, y no había destruido sus rastreadores. Arrancó el dispositivo de guiado de su cuerpo, pero era demasiado tarde. Desde arriba se oyó un estruendo sordo, pasos masivos, un sonido como si caminara un mecha, pero no era un robot. Era el Gem Beta. El siguiente paso, un rugido ensordecedor. Del pasillo apareció un monstruo del doble de la altura de un hombre, creado no para batallas, sino para la supresión. Su piel era un hueso sólido, y sus manos, armas. Eres mi evolución, siseó el monstruo, pero eres un fracaso. Se lanzó hacia adelante. Las paredes temblaron. Artem no retrocedió. Sabía que podía morir, pero esta vez dejó salir a la bestia por completo. Las paredes del complejo temblaban. En algún lugar de abajo rugían las sirenas. Un continuo crujido y disparos se fundían en un zumbido de agonía. Ethan caminaba por un pasillo bañado en luz roja. Un trozo de metal sobresalía de su hombro, pero el dolor apenas se sentía. La bestia en su interior había despertado por completo. No lo entiendes, murmuraba una voz en su cabeza.
No eres el primero, Ethan. Antes de ti hubo docenas. Somos la serie H Genoma 6.13, pero tú eres el primero en sobrevivir a la fusión. Su rostro se crispaba, sus ojos brillaban con un color ámbar. Las garras se extendían lentamente desde las yemas de sus dedos. Ethan sentía cómo se desgarraba por dentro. La conciencia humana se resquebrajaba, la bestia aullaba, luchando por salir. En algún lugar adelante se oyó un estruendo, como si alguien hubiera roto un mamparo de acero. «Vienen», susurró la bestia. «Otros, iguales, pero corruptos». En el laboratorio donde una vez se creó el bestiario, solo quedaban los cadáveres de los científicos y tanques rotos. De uno de los tanques fluía un líquido negro y viscoso, y por el suelo se arrastraba lentamente un mutante, un híbrido feo con el pecho hinchado y el sistema nervioso expuesto. Gemía y susurraba: «No, no me quiten el dolor, por favor». Ethan pasó de largo, sin mirar atrás. Se apresuraba hacia abajo, a la sección HK, donde mantenían al Alfa, el primer espécimen exitoso del proyecto. Cuando llegó a las enormes puertas, ya estaban forzadas. Dentro, todo estaba cubierto de marcas de garras y cadáveres de la guardia. Uno de los soldados todavía estaba vivo. Miraba al techo y susurraba: Él me miró, como si supiera quién era yo, como si fuera humano. ¿Dónde está?» Ethan se arrodilló a su lado. El soldado negó con la cabeza. «Salió, por la escotilla, hacia arriba, va a la ciudad». Ethan se quedó helado. El Alfa había escapado. Eso solo significaba una cosa: en la superficie comenzaría una cacería, y nadie sabría qué criaturas habían salido de debajo de la tierra. Se dirigió en la dirección opuesta, hacia la terminal de control. Allí, detrás de un mamparo protegido, estaba sentado el doctor Klein, el genetista jefe del proyecto. El anciano lo miraba con desesperación y rabia. «Has destruido todo. Estábamos a punto de completar el proyecto. La clave estaba en ti, el único prototipo exitoso. Eras perfecto». «Soy humano», graznó Ethan, «y ustedes me convirtieron en un monstruo. Eres la evolución. Eres más que humano. Eres lo que vendrá después de nosotros». Ethan se acercó. «¿Dónde están los demás?» Klein sonrió con desdén. «Ya están entre ustedes. La corporación los ha desplegado en diferentes regiones. Experimentos en América Latina, en Europa, en Asia. ¿Creen que tienen pandemias? Esto es solo una prueba de campo. La verdadera infección comenzará con la activación del código lunar». Ethan apretó los puños. La voz de la bestia en su interior rugía de rabia. «Muéstrame dónde están». Unos minutos después, estaba de pie sobre un panel, mirando un mapa del mundo. Puntos rojos, lugares de activación de genes: Bogotá, Almaty, Bucarest, Tijuana, Manila. Todos los puntos estaban activos. «Ya es tarde», dijo la bestia. «Pero puedes destruir a quienes comenzaron esto». «¿Cómo?» «Vuelve a Los Ángeles. Allí está el nido, el laboratorio central. Allí está su servidor, su ADN madre. Allí comenzó todo». Ethan miró su reflejo en el panel. Su rostro no era el de un hombre, medio bestia, medio mito. «Entonces, vamos allí», pronunció. «Y si el mundo entero arde, lo quemaremos junto con ellos». El Alfa, mientras tanto, ya estaba en la ciudad. Observaba a la gente desde el tejado de un rascacielos. Su cuerpo era perfecto: músculos cubiertos de piel negra, púas a lo largo de la columna vertebral, ojos dorados. No solo mataba, comprendía. No era una bestia, sino una nueva especie. Esperó hasta el atardecer y luego saltó entre la multitud, destrozando todo a su paso. Gritos, pánico, sangre en los escaparates, y en el cielo, sobre el caos,
apareció una proyección. Atención. Anomalía de categoría X. Protocolo purificación activado. Ethan ya estaba subiendo a un planeador en el tejado del complejo cuando detrás de él estalló un incendio. La corporación había comenzado la autodestrucción de la base, pero a él no le importaba. Se dirigía a donde todo comenzó, a Los Ángeles, donde se encontraba el Bestiario Cero. El frío calaba hasta los huesos, a pesar del mono blindado. Las montañas de Rubo se alzaban como los dientes de un monstruo prehistórico, y abajo, en el desfiladero, se ocultaba el Instituto de Investigación Secreto de la corporación Torgen Industrial, abandonado desde hacía mucho tiempo según la versión oficial. «Estamos aquí», exhaló Yartsev con voz ronca, señalando un hangar apenas discernible, casi fusionado con la roca. Aquí escondieron las primeras generaciones, antes de que el proyecto Bestiario pasara a la competencia. German asintió en silencio. Su pulso se aceleró. Algo dentro de él respondía a la palabra generaciones, como si un fragmento de memoria se clavara en su cerebro. Descendieron por una cuerda. Un dron de reconocimiento flotaba en el aire, iluminando el camino con rayos infrarrojos. En la entrada, un montón de cuerpos congelados con uniformes de guardia. «Alguien ya lo intentó», comenzó Sam. Los cuerpos estaban desgarrados, desperdigados. Algunos colgaban de las paredes como si los hubieran arrojado con una fuerza inhumana. «Esto fue reciente», añadió Yartsev. «¿Ven el vapor? Significa que la sangre aún no se ha coagulado del todo». German entró, sintiendo un dolor sordo en el pecho. Conocía este lugar. Su bestia lo conocía. Detrás de las paredes, pasillos cubiertos de moho negro, viejos laboratorios, cápsulas rotas. En las paredes, marcas de garras, rastros de un intento de escape sin sentido y furioso desde el interior. «Intentaron recrear al guerrero perfecto», dijo Yartsev. «Reprogramar el miedo primario, hacer que el hombre lobo obedeciera órdenes. Pero no tuvieron en cuenta una cosa. El miedo tiene una naturaleza antigua. Él mismo elige a quién escuchar». German se detuvo. En el cristal de un laboratorio, cubierto de polvo y sangre seca, la mano de alguien había escrito: «X no duerme, X espera». «¿Quién escribió eso?», susurró Sam. «Uno de los que no logró salir», respondió German sombríamente. Un segundo después, un clangor metálico rompió el silencio. Detrás de ellos, en la oscuridad, alguien abrió una puerta. «¿Quién anda ahí?», gritó Yartsev. No hubo respuesta, pero de la oscuridad surgió una figura. Un hombre vestido con un uniforme andrajoso de modelo antiguo con el logotipo de la corporación. Sus ojos estaban vacíos. «Madre de Dios», exhaló Sam. «¿Eso es un cadáver?» No, se movía como un insecto, a cuatro patas, emitiendo un siseo. Un segundo después, se lanzó hacia adelante. «¡Bang! ¡Bang!». Yartsev disparó 2 veces. La criatura cayó, pero de su pecho abierto comenzaron a salir tentáculos, delgados como cabellos, que levantaron el cuerpo de nuevo. «Está infectado», gritó German. «No es un hombre lobo, es un producto de la mutación. Vámonos». Pero era demasiado tarde. De los pasillos surgieron otras formas, rotas, semihumanas, viejos especímenes, olvidados, artificiales, engañados. «Plan purgatorio», gritó Yartsev. «Cerramos la sección. German, a la esclusa norte. Tienes acceso». German corrió. Su mente se resquebrajaba. Algo dentro de él se rompía. La bestia aullaba, intentando salir, pero él la contenía. Por ahora. Al llegar a la consola de la esclusa, apoyó la palma. El sistema cobró vida y la pantalla se iluminó en verde. «Bienvenido, oficial German Stern. Genotipo confirmado.
abriendo nivel Sigma. «Maldita sea», susurró. «Sigma, esto no es solo un búnker, es una maternidad». Detrás de él se oyó un rugido. No solo el estertor de un mutante, sino la llamada de un verdadero alfa, el que fue creado aquí y liberado por error. «Has venido, por fin», sonó una voz dentro de su cabeza. No la suya, no la de la bestia. «Eres mi hermano, eres el siguiente». La puerta frente a él se abrió lentamente, dejando entrar una luz roja, olor a hierro y podredumbre. German dio un paso adentro. Sus manos temblaban. Dentro había una cámara de almacenamiento, enorme. En el centro, una cápsula rota. La inscripción, Prototipo X. Y por las paredes, como una telaraña venosa, se arrastraban marcas de garras. En una esquina, algo se movió. Demasiado grande para un hombre. Demasiado roto para un animal. «German, aquí», gritaba Yartsev en su oído. «No podemos mantener la posición. Aquí hay especímenes de segundo nivel. Maldita sea, uno de ellos es invisible». Pero German ya no oía. Estaba de pie en el centro, y a sus espaldas despertaba algo que no debería existir. «Hermano», susurró de nuevo la criatura, «tú eras el último. Ahora te convertirás en el principio». German se dio la vuelta. Sus pupilas brillaron con un color ámbar. La piel se le hinchó, su columna vertebral se arqueó. La bestia salió a la superficie. Pero no fue solo un despertar, fue una fusión. Y el cielo sobre las montañas fue rasgado por un estruendo, como si un nuevo dios hubiera nacido entre las cenizas de viejos errores. German apenas se mantenía en pie. Su cuerpo pulsaba con una nueva fuerza. Los vasos sanguíneos se dilataban, la piel ardía y las garras rasgaban la carne en las puntas de sus dedos. En su interior sonaba una voz, no humana, no bestial, sino antigua como la tierra misma. «No eres solo un experimento, German», susurró la voz. «Eres la encarnación de una antigua cadena que se ha cerrado de nuevo. Eres la clave». Se dio la vuelta y, en el reflejo de un cristal roto, no vio su rostro humano, sino el de una bestia cuya mirada atravesaba el alma. Sus garras brillaron más intensamente, y en esa luz vio una fuerza que podía destruir el mundo o crear un nuevo orden. A su espalda se oyeron gritos. Los restos del purgatorio asaltaban la puerta de la cámara. German sintió como en sus venas hervía la furia y la sabiduría de miles de generaciones de bestias. Lo sabía. Era ahora o nunca. «Es hora de terminar esto», pronunció, y la bestia en su interior se desató por completo. German salió de la cámara y se transformó instantáneamente en un depredador, no solo en cuerpo, sino también en mente. Sus pensamientos se agudizaron, sus sentidos se intensificaron y cada movimiento estaba lleno de la fuerza y la gracia de un antiguo cazador. Se lanzó al pasillo, donde ya lo esperaba una multitud de mutantes del purgatorio. Sus ojos brillaban con locura, sus gritos herían el oído, pero German no iba a retroceder. Desgarró la primera fila de oponentes, moviéndose con una velocidad y ferocidad aterradoras. Sus garras cortaban metal y carne, y su rugido se oía mucho más allá del complejo. En ese momento, sintió cómo una nueva señal estallaba en su cabeza, un mensaje del Gen Cero, de aquel que está por encima de todos. «Comenzarás una nueva era», sonó la voz. «El mundo será conquistado o liberado, pero la elección es tuya». German se detuvo un momento para comprender la magnitud de su destino, y luego, abriéndose paso entre la multitud, se dirigió a la salida a la superficie. A su espalda estallaban explosiones y el complejo comenzaba a derrumbarse. Al salir a la luz, vio el cielo nocturno, cubierto de nubes, y en el horizonte las siluetas humeantes de ciudades destruidas.
El mundo había cambiado para siempre, y German era su nuevo señor, un hombre lobo nacido de las cenizas y el comienzo de una nueva evolución. Al amanecer, German estaba en la cima de los escombros del complejo destruido. El viento agitaba su chaqueta rota, pero en su alma había calma, como si la tormenta en su interior se hubiera calmado y la bestia finalmente hubiera encontrado la armonía con el hombre. Su mirada atravesaba el horizonte, donde apenas parpadeaban las luces de las ciudades, aún viviendo en el caos. De repente, una vibración en su bolsillo, un pequeño transmisor de impulsos. German lo sacó y vio un mensaje. Alianza. Quedan unidades. Encuentro en la fábrica abandonada de Los Ángeles. No confíes en las corporaciones. Firma. Lee. Sonrió con desdén. El mundo se derrumbaba, pero la esperanza aún vivía en aquellos que luchaban contra el sistema. German sabía que le esperaba una nueva batalla, nuevos enemigos y, posiblemente, aquellos que estaban dispuestos a aceptar a la bestia en su interior para convertirse en algo más grande. Mirando al cielo, susurró: «La hora de la caza apenas ha comenzado». Los Ángeles recibió a German con luces brillantes y el olor a plástico quemado. La ciudad era diferente. Calles destrozadas, coches calcinados, en cada esquina, sombras de mutantes y locos. Pero era aquí, en una fábrica abandonada, donde German debía encontrarse con sus aliados. Caminaba por las ruinas, con la cabeza llena de preguntas. ¿Quiénes eran estos aliados? ¿Por qué confiaban en ellos? ¿Cuánto tiempo podría mantener el control sobre la bestia que llevaba dentro? De repente, de la sombra salió Lee, alta, con una mirada penetrante y un taser en las manos. La seguían otros dos, ex científicos y combatientes de la resistencia. «Estás vivo», dijo Lee. «Eso ya es una victoria». «¿Y ahora qué?», preguntó German. «Hemos encontrado una manera de desactivar el control de las corporaciones sobre los hombres lobo», respondió Lee. «Pero necesitamos tu ayuda. Tú eres la clave». En ese momento, un resplandor iluminó el cielo. Sobre la ciudad apareció un dron con una imagen holográfica de Morales. «German Hassanov», resonó una voz fría e implacable. «Estás alterando el orden. La corporación Leviatán te declara proscrito. Prepárate para la caza». German apretó los puños, sintiendo cómo la bestia en su interior se preparaba para la batalla. «Que lo intenten», dijo. «Apenas estamos empezando». La noche cubrió Los Ángeles con un espeso manto de sombras, y la ciudad se convirtió en una arena para la caza y la supervivencia. German, Lee y su pequeño grupo de resistencia se preparaban para el inminente asalto a la corporación. En sus manos no solo tenían armas, sino también conocimientos. Las claves para desactivar los sistemas de control que convertían a las personas en monstruos obedientes. «Ha llegado la hora», susurró German, sintiendo cómo la bestia en su interior rugía de impaciencia. «Debemos atacar el núcleo, su objetivo, el centro de datos central del Leviatán, donde se almacenan los protocolos de control y los datos de todos los experimentos genéticos. Rompiendo el sistema, podrían liberar a cientos, si no miles, de personas convertidas en bestias». El asalto comenzó en el momento en que los primeros rayos del amanecer brillaron sobre la ciudad. Explosiones y disparos resonaron como un eco entre los rascacielos. La sangre y el fuego se mezclaron con el olor metálico de las máquinas y los gritos desesperados. German luchaba como una bestia y un hombre al mismo tiempo. Su velocidad y fuerza eran aterradoras. Desgarraba a los guardias, rompía las barreras, su cuerpo brillaba con una luz ámbar y sus ojos ardían con una fría determinación. En el momento más crítico,
Cuando parecía que las fuerzas se agotaban, el servidor principal explotó en la red. Los sistemas de seguridad se desactivaron y las cadenas de control comenzaron a desmoronarse. Miles de humanos y hombres lobo encontraron la libertad. En el tejado del edificio, German contempló el amanecer. La libertad había sido cara, y la lucha era solo el comienzo de una nueva era. La libertad no trajo la paz. La corporación Leviatán sufrió graves pérdidas, pero ya se preparaba un contraataque en la sombra. German y Lee lo sabían. Solo habían ganado la primera batalla, y la guerra apenas comenzaba. Al salir del centro de datos en ruinas, German sintió un viento frío que le calaba hasta los huesos. En el aire flotaba una tensión, como antes de una tormenta. «Lee, ¿cuánto tiempo nos queda?», preguntó, apartando la vista de la ciudad que lentamente volvía a la vida. «1 semana», respondió ella, «como máximo 2. Movilizarán todas sus fuerzas para recuperar el control». De repente, un extraño salió de la sombra, alto, con una mirada de acero y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. «Soy Rafael», dijo con voz firme. «He venido a ayudar. Mi grupo está preparando un contraataque contra Leviatán. Pero te necesitamos a ti, German. Eres un símbolo, el que puede inspirar y unir». German asintió en silencio. Sabía que para ganar no solo se necesitaba fuerza, sino también aliados. La mirada de la bestia en la mirada del hombre brilló con fuego. «Entonces, adelante», dijo. «Que comience una nueva casa». Rafael guió a German y Lee a través de una red de túneles subterráneos ocultos bajo las ruinas de la ciudad. La luz de sus linternas se reflejaba en las paredes húmedas y sus pasos resonaban como un eco. Aquí, en las profundidades, se estaba formando un nuevo frente, una resistencia que no solo luchaba, sino que se preparaba para el enfrentamiento decisivo. «Ya somos muchos», dijo Rafael, «hombres lobo, humanos, aquellos que aún creen en la libertad, pero te necesitamos a ti y a tu fuerza, German. Eres el eslabón que une los mundos». De repente, la tierra tembló. En el túnel de adelante se oyó un gruñido bajo, presagio de una amenaza inminente. «Son ellos», susurró Lee, «el escuadrón especial de Leviatán, mejorado con experimentos». La luz de las linternas arrancó de la oscuridad a un grupo de criaturas armadas, mitad humanos, mitad máquinas. Sus ojos brillaban con un frío azul. La lucha comenzó al instante. German se lanzó al centro, sus garras rasgaban el metal y su grito bestial se fundía con el estruendo de los disparos. Lee y Rafael cubrían la retaguardia usando explosivos improvisados y táseres. En el fragor de la batalla, German sintió cómo la bestia en su interior ardía de rabia, pero mantenía el control. Cada momento era una lucha por conservarse a sí mismo. Cuando el último oponente cayó, German se arrodilló pesadamente, sintiendo cómo sus fuerzas se agotaban, pero su corazón se llenaba de determinación. «Esto es solo el principio», dijo, «pero venceremos, en nombre de aquellos que aún no han perdido la esperanza». Tras la batalla, German, Lee y Rafael llegaron a una enorme sala donde se había reunido la resistencia. Humanos, hombres lobo, mutantes, todos los que estaban cansados de ser peones en el juego de las corporaciones. En el aire reinaba una mezcla de ansiedad y determinación. «Bienvenidos», pronunció Rafael, «a nuestro último refugio. Aquí estamos preparando un plan que lo cambiará todo». German miró los rostros a su alrededor, cansados, pero no rotos. Entre ellos estaba Lee, cuya mirada irradiaba esperanza. «Necesitamos unirnos», continuó Rafael. «La corporación está preparando una nueva ola de infección, mutantes capaces de destruir todo ser vivo». German respiró hondo,
sintiendo cómo la bestia en su interior bullía, lista para explotar. «Estoy listo para luchar», dijo, «hasta el final». Lee se acercó y le puso una mano en el hombro. «Estaremos contigo», dijo. «Juntos somos fuertes». En el horizonte nacía una nueva era, una era de lucha, dolor y esperanza. Al día siguiente, German y sus aliados comenzaron los preparativos. Estudiaron mapas, reunieron armas, se entrenaron en el complejo subterráneo. Todos sabían que lo que les esperaba no era solo una batalla, sino una guerra de exterminio. De repente, una señal de alarma rasgó el silencio. En la pantalla parpadeó un mapa. A pocos kilómetros del refugio se había detectado un gran grupo de enemigos armados y listos para el ataque. «Es Leviatán que comienza el ataque», dijo Rafael. «Debemos enfrentarlos antes de que lleguen aquí». German asintió, sintiendo cómo la bestia en él ardía como el fuego. Le esperaba una batalla sangrienta, y estaba listo para guiar a su gente hacia la victoria. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el campo de batalla, German estaba en la primera línea, lleno de determinación y fuerza para romper las cadenas que atenazaban al mundo. El sol se alzaba sobre el desolado campo de batalla, donde el día anterior había rugido un feroz combate. German se encontraba entre las ruinas, su cuerpo cubierto de cicatrices, la respiración pesada, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. A su alrededor, los restos de la resistencia, los pocos que sobrevivieron, se levantaban cansadamente, preparándose para el último envite. «Esta es nuestra última esperanza», dijo German dirigiéndose a ellos. «No hemos luchado solo por la libertad. Hemos luchado por el derecho a ser nosotros mismos, por el derecho a una vida sin cadenas ni miedo». En el silencio, interrumpido solo por el eco lejano de edificios que caían y metal ardiendo, sonó un rugido unísono, el rugido de aquellos que no se rinden. En ese momento, dentro de German se produjo la fusión definitiva. El hombre y la bestia se convirtieron en uno solo, más fuerte y más sabio que nunca. Levantó la mano y la multitud le respondió, dispuesta a llegar hasta el final. «Que comience una nueva era», gritó. Bajo este signo comenzó una nueva época. Una época de libertad, lucha y esperanza. Pasaron varios meses. El mundo comenzó a cambiar. Las viejas corporaciones perdían poder y nuevas comunidades se construían sobre los principios de ayuda mutua y libertad. German se convirtió en un símbolo de la resistencia, una leyenda en la que se entrelazaban el hombre y la bestia. A menudo regresaba a las ruinas de aquel complejo donde todo comenzó y contemplaba el amanecer, un recordatorio de que incluso después de la noche más oscura, llega la luz. Lee y Rafael, junto con él, continuaron trabajando para liberar a quienes aún permanecían atrapados en los experimentos. Y aunque las amenazas aún no habían desaparecido, la esperanza vivía en los corazones de quienes eligieron el camino de la lucha y no retrocedieron. Al final, la verdadera fuerza reside en la unidad y en la fe en uno mismo.